gracia del Señor estamos nuevamente aquí para compartirles otro estudio de la lección de escuela sabática. En esta segunda carta del apóstol Pedro, que es el tópico que se ha elegido para los próximos 3 meses, y nosotros poder allí encontrar nuestro rumbo, encontrar todo lo que represente de progreso en nuestra vida espiritual. Así que le damos la bienvenida en este día miércoles 3 de julio. Hermanos, queremos pedirles que para que se propague más estos estudios, nos den un like, escriban un comentario y compartan con amigos y compañeros. Amén. Y les inviten a suscribirse, dándole clic a la campanita y ponerle ahí donde dice all, es decir, o todas las notificaciones que usted las ha de recibir en la medida en que se hagan aquí producciones en vivo. Apreciamos a todos aquellos que hacen esto, de dar ese like, escribir y compartir. Muchos lo hacen y por la gracia de Dios hemos podido obtener más alcance, pero todavía podemos hacerlo mejor y alcanzar más personas. Por eso le invitamos para que este día no dude en dar esas 3 cosas: like, escribir y compartir. Gracias a los que lo hagan. Mi hermano Ángelo Barrio está aquí nuevamente. Bienvenido. Contento, pastor, de que vamos a mediados de semana. Preciosas y grandísimas promesas. Si usted hoy está triste, le falta promesa del Señor, no se vaya, que hoy es el día especial para usted. El programa de hoy viene dirigido a esos que hoy necesitan una palabra de esperanza, que yo creo que somos todos. Así que quédate con nosotros, así como decía el pastor. Ayuda a que estas palabras, estas promesas lleguen a otros, dándole un dedito arriba, compartiendo, comentando. Y hay una forma también, ¿cómo usted puede hacerlo? Esta forma es poniendo sus diezmos, ofrendas y donaciones. El pastor ya lo ha repetido varias veces, esto de YouTube y las redes sociales, nosotros no tenemos monetización de esto. Así que no recibimos nada de esto que estamos haciendo. Esto lo hacemos porque tenemos en nuestros corazones claro el propósito de que este evangelio debe llegar a todo el mundo en esta generación. Pero a través de diezmos, ofrendas que ustedes ponen, nos ayudan a seguir avanzando. Estos equipos, estas radios, estas televisoras necesitan su pago mensual y ya ustedes saben que la cantidad es extraordinariamente alta. Solamente el poder y un milagro de Dios es que nos mantiene en el aire, y ese milagro viene a través de personas como ustedes que ponen diezmos, ofrendas y donaciones. En la pantalla está la forma en que usted lo puede hacer. Hoy sin duda el Señor bendecirá tu casa a través de esa donación que usted pone en este canal. Quiero, como siempre, recordarte, la Biblia está abierta, y recordarte que no hay otro camino para conocer a Dios sino a través de que leas tu Biblia. Te invito a que hoy vengas de nuevo a la Biblia y juntos con nosotros sigamos leyendo esta carta que Pedro le escribe a nosotros que somos hermanos en la fe con él, y hoy tenemos preciosas y grandísimas promesas. Vamos a orar y vamos a descubrir juntos cuáles son estas preciosas y grandísimas promesas. ¿Oramos? Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos desde el comienzo tus bendiciones, tus promesas. Encontramos tu cuidado, tu amor. Y a través de ellas nos damos cuenta que la única forma de nosotros tener victoria es conociéndote a ti. Gracias porque tú te has revelado para nosotros tener victoria. Tú te has hecho presente en cada uno de nosotros. A través de la Biblia podemos encontrar estas lindas promesas. Abre el corazón para que nosotros podamos entender esta promesa. Bendice a cada persona que escucha en este día. Sé con ellos, al igual que con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
¿Qué podríamos estar lamentablemente subestimando en nuestra vida cristiana? Pregunta el autor. Y dice que contestemos con 2 Pedro 1:4, hermano Ángelo. Vamos a buscarlo, pastor, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo, 2 Pedro 1:4, como le dije, este vendría siendo el texto de memoria de esta semana, y los exégetes, los comentaristas, los que estudian la teología, dicen que este viene siendo de este capítulo el texto central, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nosotros tenemos promesas. Dios no promete y se queda sin cumplir. Todas las promesas de Dios tienen un cumplimiento. Así que, hermanos, Dios nos dice que nosotros tenemos la promesa. A través de estas promesas nos llama, por medio de las cuales nos ha dado promesas. Y estas promesas, a través de ellas, llegamos a ser partícipe, no de cualquier cosa, hermanos, partícipe de la naturaleza divina. Y esta es la meta de todo cristiano, ser partícipe de la naturaleza divina. Qué promesa maravillosa tenemos hoy a través del libro de Pedro. Cuando usted escucha el término preciosas y grandísimas promesas, usted puede ver de que está hablando en plural, porque no es una sola promesa, son muchas. Y cuando usted busca cuál será la mejor de todas, todas son mejores. Pero usted no me dejará mentir, que la promesa de la vida eterna, esa es una que todos anhelamos que se concrete de una manera ya literal, porque en alguna forma simbólica uno puede comenzar a disfrutarla en sus principios, pero el hecho de que nunca más me muera, el hecho de que viva para siempre, esa promesa, hermanos, no se ha cumplido todavía. Y va a llegar el momento en que aquel que la ha prometido la va a cumplir. Esa es una promesa maravillosa. Pero usted sabe que antes de eso hay todas unas promesas hermosas que el Señor ha dado, que son, no sé, creo que habrán más de 1000 promesas. Hay miles de promesas en las Escrituras. Mire esa promesa, por ejemplo. He aquí que yo estaré contigo. Amén. No te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué promesa es esa? La promesa de la presencia de Dios en nuestra vida. La promesa de que nunca nos va a dejar. La promesa de que siempre nos va a amar. Hermanos, esas cosas a veces se subestiman. Por eso que el autor pregunta que qué podríamos estar lamentablemente subestimando en nuestra vida cristiana. Esas cosas a las que me estoy refiriendo. La promesa de que tu pan y tu agua estarán seguros. La promesa de que te sustentará. La promesa de que heredarás la tierra nueva. La promesa de que serás habitante de la nueva Jerusalén. Hermanos, tantas preciosas y grandísimas promesas que a veces nosotros subestimamos por nuestra manera de vivir, por nuestras elecciones que hacemos. Yo diría que demos tiempo para meditar en ellas,
en las grandes y maravillosas promesas de Dios. Y no solamente nos van a dar un ánimo, no solamente nos van a dar un gran aliciente, aumentarán la fe, sino que también, hermanos, van a hacer que huyamos de esa corrupción para que verdaderamente esas promesas se cumplan. Porque también debo decir que son promesas condicionales. Amén. No son promesas así de que, mira, independientemente de cómo vivas, yo te voy a cumplir esto. No, no, no. El que crea eso está engañado. Y el ministro que le dice eso a su feligres lo está engañando. Todas las promesas de Dios son condicionales. Amén. Están condicionadas a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando tú has huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, las preciosas y grandísimas promesas toman cumplimiento, porque la naturaleza divina ahora es parte de tu vida. Entonces, hermanos, no subestimemos eso. Enumerémoslas. Hagamos una lista. Mire, qué bonito sería que agarráramos un papel y dijéramos, promesas de Dios para mí. Amén. Y comenzamos, una tras otra y tras otra. Le digo, van a salir muchísimas. Pues dice Pedro que esas preciosas y grandísimas promesas, hermanos, son para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Hay dos citas acá. La primera es Testimonios para la Iglesia, tomo 9, y la otra que está siempre en esa misma, pero en diferente número de página. Le voy a pedir al hermano Ángelo que sea la primera, y veremos de qué manera esto viene a reforzar el punto que Pedro está enfatizando. Si no queremos tener una vida religiosa enfermiza, repito eso a usted que está al igual que nosotros, luchando por tener una vida religiosa sana, que es lo que Dios está prometiéndonos en su promesa. Escuche de nuevo, si no queremos tener una vida religiosa enfermiza, debemos, sin tardanza, con celo, trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Muchos no son en manera alguna fieles a sus votos bautismales. Su celo se ha enfriado por el formalismo, los deseos mundanales, el orgullo, el egoísmo. Algunas veces están emocionados, pero no caen sobre la roca, Cristo Jesús. No vienen a Dios con corazón quebrantado por el arrepentimiento y la confesión. Aquellos en quienes se produce una verdadera conversión manifestarán los frutos del Espíritu en su vida. Nosotros aquí estamos presentando, así como dijo el pastor, la primera parte de esta cita. Hermano, si usted, al igual que yo, está cansado de tener una vida cristiana de remiendos, un pedacito bueno aquí, malo allí, y pareciera que no damos la medida, hoy el Señor nos está invitando a que usted, al igual que este servidor, tengamos una vida sana, y no hay otra forma. Hermanos, esto parece contradictorio, pastor, porque para usted tener una vida cristiana sana, usted tiene que romperse, caer sobre la roca y romperse. ¿Por qué? Está claro que Dios, hermanos, no remienda. Dios hace nueva todas las cosas. Y usted ha estado luchando con su naturaleza y sí, Señor, te voy a soltar este pedacito, pero déjame este. Y el Señor dice, cae sobre la roca. Roto, entonces te haré una nueva criatura. Es la única forma de llegar a tener los frutos del Espíritu en nosotros. Bajo nuestro pensamiento, bajo nuestro deseo, no llegaremos a dar la medida. Hoy es un buen día para que usted caiga sobre la roca que es Cristo Jesús. Y sí, hermanos, en relación a lo que el hermano Ángelo dice, ustedes van a encontrar de que hay muchas contradicciones que el Señor requiere de que nosotros experimentemos para poder entrar en ese plan maravilloso que Él tiene. Si ustedes se fijan, Él dice que para vivir hay que morir. O sea, tú tienes que morir para vivir. Entonces, hay contradicciones, pero sí es para que tú vivas,
tienes que nacer de nuevo. Entonces, hermanos, Es, el participar de la naturaleza divina tiene que uno que pasar por esas experiencias. yo digo, pastor, que el cielo va en reversa al mundo, porque usando el mismo ejemplo que usted pone, para el mundo es el gozo aquí, felicidad, pero dice la Biblia, bienaventurados los que lloran. Y también para el mundo la vida es todo, pero Dios dice que hay que morir. Entonces el cielo parece que va en contradicción con lo que el mundo conoce como real. Pues dice, cuando estamos anclados firmemente en Cristo, poseemos un poder que ningún ser humano puede quitarnos. Ujú, Oiga esto, se lo leo de nuevo. ujú. Cuando estamos anclados firmemente en Cristo, poseemos un poder que ningún ser humano puede quitarnos. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Y cómo se ancla uno en Cristo? Ujú, En la palabra de Dios, amén. estudiándola. ¿Y por qué? Pregunta. ¿Por qué es que ningún ser humano puede quitarnos ese poder que hemos hallado firmemente en Cristo? ¿Por qué? Porque dice, participamos de la naturaleza divina al huir de la corrupción que reina en el mundo Ujú. por la concupiscencia. Participamos de la naturaleza de aquel que vino a la tierra revestido de humanidad para que pudiera encabezar la familia humana y para desarrollar un carácter inmaculado y irreprensible. ¿Por qué son tantos entre nosotros los débiles e incapaces? Es porque miramos a nosotros mismos, estudiamos nuestro temperamento y nos preguntamos cómo podremos hacernos un sitio a nosotros mismos, a nuestra individualidad, a nuestras ideas particulares, en lugar de estudiar a Cristo y su carácter. Hermanos, el punto aquí central es, fíjate en el Señor, Amén. contempla al Señor. Amén. No te contemples a ti mismo. No te contemples en tus debilidades y defectos que tienes. Contempla el poder del Señor. Amén. Y en la medida en que lo contemples y pases tanto tiempo contemplándolo, terminarás siendo semejante a Él. Terminarás, hermano, hermana, pareciéndote a Él. En eso consiste la vida cristiana. ¿Por qué son tantos entre nosotros débiles e incapaces? Porque solo miran sus debilidades y defectos y no dedican tiempo a mirar a Cristo. Y eso, hermanos, ya dije, se hace leyendo la Escritura. Amén. ¿Qué cambio entonces, hermano Ángelo, se produce en nosotros cuando realmente comprendemos estas promesas? La promesa de que serás como el Señor, porque tienes la naturaleza de Él. La promesa de que vas entonces a experimentar la bendición que el Señor te ofrece. ¿Qué cambio se produce en nosotros cuando realmente comprendemos esas promesas? Pastor, aquí el autor nos manda a leer Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Me voy a leer el 30 para que usted tenga el contexto, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe y a los de la incircuncisión. Y ahí viene el texto que Él nos manda. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora voy a ir, porque puedo comentar, pero no va a tener sentido la pregunta. Voy a ir a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí me habla claramente que nadie que me venga diciendo que es hijo de Dios no guarda su santa ley. El que dice ser hijos de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, agradará a Dios. Y la ley es el carácter de Dios puesto en letras. Así es como yo lo puedo identificar. La ley, esta ley es la que es para nosotros un espejo y nos dice dónde está nuestra debilidad, dónde estamos sucios para limpiarnos. Y hoy el Señor nos llama y nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Permítame, pastor, leer el verso 13, devolvernos. Porque si vivís conforme a la carne, usted va a morir. No viva de acuerdo a lo que usted crea, viva de acuerdo a lo que Dios dice. Y sigue diciendo el verso 13, mas si por el Espíritu habéis de morir, las obras de la carne viviréis. Leo eso de nuevo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu habéis de morir, las obras de la carne, y así viviréis. Como decíamos ahorita, parece una contradicción. Usted tiene que morir para vivir. Y ahora ese muerto, por decirlo en palabras de la Biblia, llega a ser guiado por el Espíritu. Nadie que tenga fuerza propia puede ser guiado por el Espíritu. Y estos que son guiados por el Espíritu, Dios lo llama como hijos de Él. Y recuerde que hemos estado estudiando que Pedro lo que quiere es que usted y yo lleguemos a ser partícipes de la naturaleza de Cristo. Yo, aunque no quiera, soy partícipe de la naturaleza de mi papá, el que me engendró, porque vengo siendo engendrado por Él, su sangre está en mí y eso me hace partícipe de esa naturaleza, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pastor. Entonces, para contestar la pregunta, ¿qué cambio se produce en nosotros cuando realmente comprendemos las promesas de Dios? El cambio que se produce es que uno se vuelve obediente, que uno se pone dispuesto a que la vida gire en torno a esas promesas para que se cumplan. Y dentro de esas promesas que está la salvación, que es por gracia, necesariamente el cristiano que acepte ese regalo, que acepte esa salvación por gracia, debe entonces guardar la ley de Dios. Amén. Pablo es tan clarito aquí. La fe, dice, no invalida la ley. Amén. La gracia no invalida la ley, digámoslo de otra manera. La gracia no denigra la ley, antes bien subraya su importancia. Amén. Le hacemos el llamado a cualquier cristiano que nos esté escuchando, de la iglesia que sea, que si ha sido salvado por gracia y cree que la salvación es por gracia, debe entonces ponerse en armonía con el Señor, guardando sus mandamientos, porque esa gracia por la cual Cristo le ha salvado no tiene el propósito de denigrar la ley, pisotear la ley, olvidar la ley, anular la ley. No, no, no. Sino que más bien tiene el propósito de subrayarla de importante que es, y para que así se obedezca. Amén. Hermanos y hermanas, estos son los cambios que operan en la vida de un cristiano cuando comprende la promesa de la salvación. Amén. Cuando comprende Amén. esa promesa maravillosa de que el hombre salvado por gracia se pone a obedecer. Es por eso que existimos los adventistas del séptimo día. Amén. Es por eso que los adventistas del séptimo día decimos: hay que guardar los mandamientos de Dios, hay que guardar la ley de Dios, hay que guardar el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sí somos salvados por Cristo, sí somos salvados por gracia, pero esa gracia no nos exime de guardar los mandamientos. Los mandamientos se guardan como una muestra de lealtad, de agradecimiento al Señor por habernos salvado por su gracia. Hermanos y hermanas, está tan claro esto que sería bueno que todos los que oyen Radio Advenimiento y miran Advenimiento TV se pongan desde ya a guardar los mandamientos de Dios. Amén. Se unan a nosotros que les predicamos estos mensajes y guarden el sábado como nosotros y los otros 9 mandamientos, porque el sábado solo es uno de los 10, es el cuarto, pero que guardemos todos, mis hermanos, porque la gracia y la fe no la anulan la ley, al contrario, la confirman, dice Pablo. Amén. Bueno, hermano Ángelo, sigamos con la cita que sigue para cerrar.
Como cristianos, os habéis comprometido a comprender y cumplir vuestras responsabilidades y a mostrar al mundo que mantenéis una estrecha relación con Dios. De esta forma, a través de las palabras y obras piadosas de sus discípulos, Cristo ha de ser presentado. Dios exige de vosotros obediencia perfecta a su ley. Leo eso de nuevo. Dios exige de vosotros obediencia perfecta a su ley, la expresión de su carácter. Esta ley es el eco de la voz de Dios que os dice: más santos, sí, más santo todavía, desead la plenitud de la gracia de Cristo. Sí, hambre, sed de justicia. La promesa es: seréis saciados. Dejad que vuestro corazón se llene de un intenso anhelo de esta justicia, cuya obra, según declara la palabra de Dios, es la paz y su efecto, la quietud y la seguridad para siempre. Tenéis el privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos leyendo en The Bible Training School, 1 de febrero del 1904. Tenéis el privilegio hoy, hermanos, de ser partícipe de la naturaleza divina. Me quiero quedar con esa frase, de ese privilegio que Dios nos da. Y como cristianos, nosotros debemos de comprender esto y comprender y cumplir nuestra responsabilidad. Gracias, Señor, por hacerme hoy partícipe de tu naturaleza. Me gusta esta frase, que la ley es el eco de la voz de Dios, que nos dice: más santos, sí, más santos todavía. Y digo que me gusta porque quiere decir que en la medida en que guardamos los mandamientos, hermanos, nosotros nos convertimos en personas santas, Amén. apartadas para Dios. Amén. La santidad viene a ser real en nosotros. Así que si el eco de la voz de Dios en su ley es más santos y más santos todavía, propongámonos con la ayuda de Él a guardar siempre sus mandamientos, porque esto está a tono con las preciosas y grandísimas promesas. Esto está a tono con el cumplimiento de dichas promesas. Esto es cumplir con la condición para que las promesas se cumplan. Oremos para que el Señor nos ayude a disfrutar de las promesas grandes y preciosas en la medida en que nosotros seamos obedientes a lo que Él ha mandado. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque las promesas que has dado en tu palabra para nosotros son grandes y preciosas, Amén. como dice el apóstol Pedro. Y ellas nos ayudan para afirmarnos, ellas nos ayudan en los momentos difíciles, de prueba, de aflicción. Señor, a veces estas promesas las menospreciamos cuando no pensamos en ellas y no hacemos que nuestra vida gire en torno a ellas. Pero hemos visto esta mañana la importancia que tiene incluso que en relación al cumplimiento de dichas promesas está el que el hombre guarde y obedezca tus mandamientos que están estampados en la ley de Dios. Entonces, Señor, te pedimos que para que las promesas grandes y preciosas se cumplan en nuestra vida, nos ayudes a obedecerte, a poner por obra tus mandamientos, a guardarlos, para que de esa manera esté a tono con la gran promesa de la salvación por gracia. Gracias, Señor, te damos por hacernos ver estas cosas y entender muy bien de qué se trata el plan de salvación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos.
nuestro director. Cada sábado